Bueno, mis hermanos, vamos a la segunda parte de este curso de Introducción a la Predicación Bíblica. Vamos a tratar tipos de sermones. Yo quiero aclarar algo aquí dentro de lo que es la predicación bíblica. Estos son métodos de exponer el texto, ¿sí? Vamos a ver los métodos más utilizados, ¿sí? Dentro de lo que es el ámbito de la predicación. Eh, y principalmente para que sea bíblico los métodos, ¿sí? Para que los métodos sean bíblicos, tiene que haber una buena interpretación del texto, ¿sí? Adelante. El sermón textual, ¿sí? El sermón textual tiene como base el texto a exponer. Generalmente los predicadores usan un versículo, dos o tres en el sermón textual, ¿sí? Más no. Este está basado específicamente en el texto, o sea, exponen el texto. Algunos palabras por palabras, algunos lo hacen por frases, ¿sí? Por cerrando los pensamientos, cada pensamiento, ¿sí? Pero exponen eh, de uno a tres textos. Debemos tener en cuenta siempre en el sermón textual que no nos podemos quedar solo con la lectura de los tres versículos. Eso es evidente que no se puede hacer. Necesitamos tener el contexto de la palabra, necesitamos tener ya un estudio previo realizado de lo que es la parte geográfica, cultural, lo que es la parte de la gramática, para poder hacer el sermón textual. ¿Sí? No es solo tener tres versículos, sacar tres puntos y exponer. No, debemos tener un trabajo previo antes de exponer el sermón textual. ¿Sí? Hay varias formas de exponer el sermón textual. ¿Sí? Vamos a ver la primera de ellas, que es el hilativo. ¿Sí? Este es el método más sencillo, ¿sí? Comunicar palabra por palabra. Generalmente se usaba, lo usan las personas que recién empiezan, usan este tipo de mensaje o también usan el temático, ¿sí? Que es tomar un tema y exponerlo, pero generalmente se usa el textual o el temático. El sermón textual hilativo, ¿sí? Este es el que lleva una secuencia según el texto, como está escrito, ¿sí? Lleva una secuencia palabra por palabra, como está en el texto. Aquí vemos, y voy a pedirle a algunos si pueden buscar en 1 Timoteo 1:15, y se los voy a leer. Primera de Timoteo 1:15 dice lo siguiente: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Fíjense que después de formular el tema, ahí dice, el fiel mensaje o noticia sin igual, ¿sí? Este es un ejemplo que está en un libro de homilética de Vila, ¿sí? La necesidad de la verdad que tiene el mundo, habiendo tantas incidencias de error, ¿sí? Tantas formas de error, ¿sí? Noticia, palabra fiel, ¿sí? Primero tomó palabra fiel, ¿sí? Digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea que nosotros aquí usamos un texto que se dividió en 5 puntos que deben ser explicados. Es un sermón textual y dativo, ¿sí? Tomando palabra por palabra o frase por frase. En este caso, palabra fiel, digna de ser recibida por todos, tiene otro concepto, otro pensamiento, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, ¿sí? Así vemos claramente cómo se desarrolla el mensaje textual, el sermón textual y lativo, y así podemos usar otro. Doctor Morales me había dado uno que dice Jesús: yo soy el camino, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Que podríamos decir, yo soy, de desarrollar, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Recuerden que eso es solamente para bosquejar, ¿sí? Necesitamos todo el trabajo previo
todo el trabajo de exégesis antes de usar un método, ¿sí? Antes de usar un método. En este caso, el textual, debemos trabajar cada una de las partes. Por ejemplo, palabra fiel debemos exponer sobre la fidelidad de las Sagradas Escrituras. Digna de ser recibida por todos, debemos puntualizar la necesidad del hombre de salvación, ¿sí? Que Cristo Jesús vino al mundo, debemos hablar de que Jesús vino como Salvador, ¿sí? Para todo aquel que lo necesita, ¿sí? Para salvar a los pecadores, ¿sí? A la humanidad, de los cuales yo soy el primero, ¿sí? La condición de humildad que uno necesita para recibir al Señor, ¿sí? Sabemos que la salvación es un don de Dios, como lo dice Juan capítulo 1, versículos 2 y 13, que no ha nacido de voluntad de hombre ni de varón, sino de Dios. Sabemos que en Efesios fuimos salvos por la misericordia de Dios, ¿sí? En Efesios 2, 4 y 5. Así que este es un sermón textual hilativo, ¿sí? Debemos desarrollarlo pensamiento por pensamiento, ¿sí? De acuerdo como está en el texto. Vamos a ver otro tipo de sermón. Antes de eso quiero dejar esto, la evaluación. Es un texto que se puede desarrollar de forma progresiva, importante entender el contexto, ¿sí? Nunca hagamos el mensaje, el sermón textual ilativo sin el contexto, ¿sí? Porque podemos llegar a interpretar otra cosa. Incluso hay algunas palabras, como compartí hoy, como mundo, ¿sí? Como puede ser servicio, otras palabras que pueden tomar otra connotación, que no es la que nosotros estamos interpretando, ¿sí? Así que en ese caso debemos tener en cuenta el contexto del texto, tanto contexto cercano como contexto lejano. ¿Qué quiero decir con esto? No solo deberíamos leer el libro, sino también leer toda la Biblia para entender cómo encaja ese libro dentro del plan de redención, ¿sí? En eso nosotros tenemos que ser asiduos lectores de la Escritura, ¿sí? Para poder exponer. Pero para tener un sermón textual correcto, tenemos que tener claridad del contexto, ¿sí? Tanto cercano sea del capítulo o los capítulos o del libro completo, ¿sí? Tener en cuenta la claridad en cada concepto, ¿sí? Eh, las palabras se usan del texto, pero necesitamos explicarlas. A veces el lenguaje es confuso, o a veces el lenguaje está en un castellano antiguo, ¿sí? Para eso debemos utilizar palabras claras para explicar los conceptos. Y no perder de vista cuál es la idea central del sermón, ¿sí? No perderlo de vista. Sermón textual analítico, ¿sí? En este tipo de sermones, que también es textual, se utilizan frases, ¿sí? Precisas o ideas precisas, concretas, que en cierta manera son incisivas en la mente de la persona para hacerle recordar lo que uno está predicando, ¿sí? En ese caso, las frases que se formulan a partir del texto mío llevan al oyente a entender de forma más sencilla el sermón. Llevan al oyente a entender de forma más sencilla el sermón. Este pasaje de Lucas 23, 43 dice Jesús. Entonces le dijo Jesús: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Acá vamos a tener un ejemplo, ¿sí? De este mensaje. La promesa del ladrón arrepentido. De cierto os digo, seguridad preciosa. Jesús le estaba garantizando que iba a estar con él en el paraíso. Estarás en el paraíso, invitación admirable, ¿sí? Fíjense que son ideas incisivas, seguridad preciosa, invitación admirable, estarás en el paraíso, compañía gratísima o compañía maravillosa o gloriosa, estarás conmigo, y promesa sin duda, estarás hoy, ¿sí? Entonces vemos aquí que en los 4 puntos se utilizaron ideas dominantes precisas para el texto que se tomó, ¿sí? En Lucas 23, 43. Una seguridad preciosa de que iba a estar con Jesucristo, una invitación inigualable, ¿sí? Porque estar con Él
estar en el paraíso, en la gloria celestial, va a ser un momento glorioso y maravilloso, una compañía inigualable, ¿sí? Que sería estarás conmigo, y una promesa que cuando Dios hace una promesa, Dios Padre, Dios Hijo hace una promesa, sin duda la vamos a recibir, ¿sí? Se va a cumplir, ¿sí? Estará solo, ¿sí? Así que ahí vemos el caso del sermón textual analítico. Así también se lo puede hacer por medio de frases. Se utiliza el texto así como Lucas 23:43 y se usa ideas dominantes para que queden grabadas en la mente de la persona, ¿sí? A la hora de exponer. Y es importante repetirlas, ¿sí? No solo nombrarlas una vez, repetirlas para que la gente lo pueda recordar. Recién lo compartí. Sermón analítico invertido. En este caso, los pensamientos de cada punto con respecto al texto son invertidos para que cobren mayor impacto, ¿sí? En el mensaje, ¿sí? Hay casos donde podemos invertir el orden de los pensamientos, que nos pueden ayudar en el sermón analítico, como dimos recién, frases y ideas dominantes de un pasaje que se toman cada pensamiento del texto, se le hace una idea, un pensamiento dominante e incisivo. En este caso, el sermón analítico invertido toma el texto e invierte algunos de los pensamientos para dar un mayor énfasis. Siempre en la predicación hay que llegar a un clímax. O sea, hay que ir de menor a mayor, ¿sí? Y el texto te tiene que llevar hacia estar esperando la conclusión, esperando la aplicación, la conclusión del mensaje y la aplicación misma. Llevar a la gente a que esté atenta, ¿sí? Desde el principio hasta el final. Y en este caso del sermón analítico invertido vamos a ver un caso, ¿sí? De Efesios 4:30, donde si alguno lo puede leer, le invito a que lo lea y después pasamos a la parte del sermón analítico invertido. Amén. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Gracias. Pasamos adelante. Vamos a pasar a la otra diapositiva. Sellados, dice, sellados por el Espíritu. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si ustedes prestan atención, ¿sí? No contristéis al Espíritu Santo, está en el último punto, ¿sí? No está en el primero, ¿sí? Fíjense que el segundo y el tercer punto que tendrían que ser en el analítico están como primero y segundo, ¿sí? Y el tercero es no contristéis al Espíritu Santo. ¿Viste que dice sellados por el Espíritu? Un gran beneficio. El día de la redención, una gran esperanza y un gran requerimiento. No contristéis al Espíritu de Dios, ¿sí? Aquí ven cómo cobra fuerza, ¿sí? El mensaje al dejar en el tercer punto, ¿sí? La idea del texto, o el pensamiento del texto, mejor dicho, que dice no contristéis al Espíritu Santo, ¿sí? Ahí vemos un sermón analítico invertido. Se invirtió el primer punto que tendría que ser no contristéis al Espíritu Santo, se lo puso en el tercero, ¿sí? Para que ustedes puedan ver, para dar un mayor énfasis a la hora de predicar. Sermón temático. Bueno, este es un tipo de los sermones que más se utilizan, por lo menos que yo he escuchado, en las predicaciones de algunos lugares donde he concurrido, el sermón temático, ¿sí? El sermón temático es una exposición, ¿sí? De un tema, ¿sí? Que es bosquejado, un tema bíblico que es bosquejado, ¿sí? Siguiendo, haciendo puntos con respecto a ese tema, ¿sí? Que se encuentra en la Biblia, ¿sí? Y ahí podemos hacer del sermón temático distintos tipos de sermones, algo argumentativo,
¿sí? Un sermón temático de enseñanza, explicativo, ¿sí? O demostrativo, ¿sí? Vamos a ver el caso de uno, adelante, para que puedan ver un sermón temático. El prometido Mesías, ¿sí? Ahí dice, la promesa de un redentor fue hecha a nuestros primeros padres desde el momento de la caída. La Biblia va definiendo el carácter de este enviado sin igual que vendría a efectuar la liberación espiritual de la humanidad, desarrollo. Notemos sus características. El prometido Mesías. Esto es una argumentación, ¿sí? Será simiente de la mujer, lo que parece predecir su nacimiento virginal. ¿Sí? Ahí tenemos el texto de Génesis 3:15. Sería un descendiente de Abraham, Génesis 22:18. Sería de la descendencia de David, nacería en Belén, Miqueas 5:2. Sería contado entre los malhechores, Isaías 53:9, pero enterrado en rica tumba, Isaías 53:9, y no quedaría en el sepulcro, Salmo 16:10. Conclusión, dice allí, Cristo se demostró como el Mesías prometido y como tal debe ser aceptado. Es un sermón argumentativo, ¿sí? Y ahí pueden ver que se tomó un tema, el Mesías prometido, y se desarrolló 8 puntos argumentativos, ¿sí? A mí me parece mucho, ¿sí? Pero estaba puesto en un libro. Yo haría una argumentación un poco menor para poder desarrollar el tema, no ocupar tanto tiempo en la exposición de este tema, ¿sí? Pero bueno, es uno de los ejemplos que había, ¿sí? Recordemos, vuelvo a recalcar, no olvide el contexto, porque en estos casos de los sermones temáticos utilizamos textos por separado, no de un mismo párrafo, no de un mismo libro, y nosotros tenemos que saber muy bien cómo están ubicados y qué es lo que qué es lo que quiere decir cada texto que uno utiliza. Por lo tanto, también tiene que saber el contexto del texto que va a utilizar. Yo, en consecuencia, considero que para este tipo de sermones temáticos no se use más de uno o dos textos para argumentar cada uno de los puntos, porque podemos caer en el error a la hora de argumentar o de explicar, porque debemos tener muy buen entendimiento bíblico de cada uno de los textos que vamos a, a exponer, ¿sí? Siga un orden de importancia de menor a mayor, ¿sí? Es importante en un sermón temático, porque como en el sermón temático cada punto depende del tema, también tenemos que llevar a la congregación a que esté siempre atenta, por tanto tiene que ir de menor a mayor, ¿sí? Tenemos que ver los puntos que sean de importancia de menor y a mayor. De mi punto de vista, yo considero que no más de 3 o 4 puntos, porque cuando nos excedemos en puntos, la gente generalmente no se acuerda cuál es el punto, la idea central. Se olvida de la idea central. ¿Y qué dijo el predicador? Y que teníamos que arrepentirnos, que teníamos que creer, que teníamos que santificarnos, y que Dios obraría para glorificación en nosotros también, como Él lo tiene prometido. Pero en realidad se llevó un montón de puntos y nunca sé. ¿Y cuál fue el tema al final? Y no lo sé. Eso es lo que dijo el predicador, ¿sí? Alguna gente dice así. Por eso yo considero que no más de 3 o 4 puntos. Y mantenga la idea central siempre presente a la audiencia. Eso es lo que yo voy a compartir más adelante, lo que sería no el propósito, sino la idea homilética siempre tiene que ser presentada a la audiencia durante todo el mensaje. La idea homilética debe ser presentada de la misma forma en que se escribe o buscando alternativas sinónimas para que la gente siempre recuerde cuál es la idea dominante del sermón, ¿sí? Sermones narrativos. Bueno, este es un desafío, creo, para los predicadores, porque eh, a mi entender, una de las cosas que más me preocupan en el sermón narrativo es poder entender la idea, lo que sería el clímax y la idea del mensaje, ¿sí? Mucha lectura en el sermón narrativo, entender los personajes involucrados, el diálogo, la situación es muy importante leer correctamente y varias veces
la narrativa. En la narrativa se da una secuencia, que no tengo el gráfico acá, pero se da una secuencia, hermanos, que primero se genera un ambiente. Le voy a dar el caso de Génesis 22, de Abraham con su hijo. Se genera un ambiente. Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo. Se genera un conflicto. Abraham va hacia el monte Moriah a sacrificar a su hijo, y su hijo le dice a su padre: Padre, he aquí la leña, ¿dónde está el cordero? Y el padre dice: Dios se proveerá cordero para el holocausto. ¿Sí? O sea, hay un conflicto, un argumento que se va dando, ¿sí? Y llegaron al monte, y el padre y Abraham ya estaba por sacrificar a Isaac, y lo puso sobre el montículo del sacrificio, y cuando levanta el cuchillo, yo creo que ahí está el clímax. El ángel dice: no lo toques, Abraham, he entendido que temes a Dios, y ahí mira el cordero, y ahí sería la solución, ¿sí? Que da Dios a Abraham. Sería la provisión, ¿sí? De un cordero para el holocausto. Y en ese caso, mis queridos hermanos, Abraham no sacrificó a su hijo, ¿sí? En el monte, sino que Dios proveyó un cordero para el holocausto. Pero pensando cristocéntricamente, Dios tuvo que exponer a su hijo, ¿sí? Para que nosotros tengamos, ¿sí? Salvación, ¿sí? Ahí tenemos la imagen, de lo que sería la narrativa. Tiene un ambiente, tiene un conflicto, tiene un clímax, una solución, y después empieza otro ambiente, ¿sí? Porque después empieza otro ambiente diferente, con diferentes diálogos, y con diferentes, digamos, puede haber otras personas involucradas. Así que la narrativa es muy importante a tener en cuenta esos puntos que les doy. El error de Naamán, ¿sí? Leemos Segunda de Reyes 5, no lo vamos a leer porque es muy largo. La terrible enfermedad del pecado, aplíquese a grandes y pequeños, es inherente al hombre caído y trae infaliblemente un desastroso fin, ¿sí? El remedio infalible, el sacrificio de Cristo, ¿sí? Métodos erróneos para conseguirlo, no por dinero, no por influencia, ¿sí? O por otras cosas. El método indispensable es ser humilde, ¿sí? eh, y obedecer sin excusa de modo completo. Todos seguramente conocen la narración de Naamán de Segunda de Reyes 5, y así se da la narrativa. Pero recuerden lo que yo les dije recién con respecto a la narrativa bíblica. Tiene un ambiente, tiene un conflicto, ¿sí? Acá Naamán no quería obedecer, pero se tiene que zambullir en las aguas de Jordán, ¿sí? Tiene una solución a la lepra, ¿sí? Porque consultó al varón de Dios, ¿sí? ¿Sí? Y tiene después otro ambiente después. ¿Sí? Así las narrativas se van manejando, y el clímax y lo que se van compartiendo los personajes y palabras que se repiten, y lo que se da principalmente en el clímax con las palabras que se repiten y con la narración en sí, cuando se lee varias veces se encuentra la idea central para poder exponer el texto, ¿sí? Sermón biográfico. Es aquel cuyo propósito está en señalar parcial o completamente los rasgos característicos de algún personaje bíblico. Los muchos personajes bíblicos ofrecen bastante material homilético para los predicadores. Aquellos predicadores que poseen la habilidad natural para dramatizar son muy usados por Dios en este tipo de sermón, ya que los personajes bíblicos cobran vida delante de la audiencia, ¿sí? Por ejemplo, yo podría hacer un mensaje sobre Nicodemo y la mujer samaritana, ¿o no? ¿Se podría hacer? Yo creo que sí. Un mensaje de Juan 3 y Juan 4. Las diferencias, como en lo biográfico, entre la mujer samaritana y Nicodemo. Nicodemo era un hombre sabio. Nicodemo era un gobernante. La mujer samaritana, era una mujer, de no mucha preparación. Era una mujer, con un prontuario muy difícil. Él vino a Jesús y ella también. Él no entendió a Jesús, pero ella sí, ¿sí? Entonces ahí podemos ver en las diferencias, pero en un sermón biográfico tratar dos personas, por ejemplo,
y dar una conclusión, que Jesús trae salvación y no importa la condición del hombre, ¿sí? Dios despierta salvación en quien quiere. No importa si es un gobernante o es una persona con un prontuario. Dios obra en quien quiere y como quiere. Y Jesús le dijo, sí, y Nicodemo dijo, ¿y cómo hago para nacer de nuevo? ¿Sí? Y dice, se entiende espiritualmente Nicodemo. Y después le habla de la serpiente levantada, ¿sí? Y no lo entendió al principio. Y la mujer samaritana sí entendió que era el profeta, que era Jesús, ¿sí? Ahí vemos cómo podemos utilizar, por ejemplo, un sermón biográfico. Naamán, versículo 1. Era un hombre importante, era leproso, el testimonio de Naamán le llegó cuando más lo necesitaba, fue mal interpretado por su señor y el remedio de Naamán, la humildad. ¿Sí? Ahí tenemos un sermón biográfico, ¿sí? De la descripción de Naamán. ¿Sí? Este es uno que se da en el caso de Samuel Vila, que lo expone Samuel Vila en su libro, pero yo lo pondría desde el lado de Dios, desde el varón de Dios, cómo trató a Naamán, ¿sí? ¿Sí? Yo haría un sermón biográfico del varón de Dios, cómo trató a Naamán, también y buscaría una interpretación desde ahí. Lo que sí me hace ver es que Dios, en este caso, viéndolo cristocéntricamente, también Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Naamán era una persona necesitada, aunque tenía muchas cosas, pero Dios también le ofreció cambiar su vida, ¿sí? Y esto también es aplicable. Siempre debemos buscar una aplicación cristocéntrica a cada mensaje, ¿sí? Este es un caso de sermón biográfico también, ¿sí? Así que ustedes lo pueden ver. Segunda de Reyes 5. Es claro entender que no vamos a poder colocar todos los puntos a veces de un personaje, ¿sí? Y no es necesario. Yo creo que eso tiene que ver mucho con la audiencia y con lo que uno quiere llevarle a la gente, ¿sí? Entonces debemos tratar de buscar los puntos que son importantes de acuerdo a la idea que uno tiene utilizando el sermón biográfico, ¿sí? Debemos ser selectivos en los puntos que vamos a utilizar. A veces nos pasamos de puntos en el sermón biográfico y la gente realmente no presta atención al mensaje. Entonces, de acuerdo a la audiencia, debemos reflexionar en los puntos. Ser un lector, vuelvo a repetir, del contexto y de la persona, y siempre enfocar la predicación de forma cristocéntrica. Siempre, hermanos, siempre. En este caso de Naamán, Dios tiene misericordia y puede salvar a quien quiere, ¿sí? Dios puede traer salvación a aquel que es humilde y viene a Dios. El varón de Dios es un prototipo, ¿sí? De Jesucristo, ¿sí? Que es rey, sacerdote, profeta y rey, ¿sí? Entonces, hemos visto en esta parte tipos de sermones: textual ilativo, textual analítico invertido, temático, narrativo, biográfico. Hemos visto la evaluación de los distintos tipos de sermones y las consideraciones a la hora de usarlos, ¿sí? Hasta aquí sería esta parte. También sería la lección 2, es más bien una explicación para que después ustedes puedan tener entendimiento a la hora de leer, ¿sí? Hasta aquí sería la lección 2.